gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Queremos es que todos ustedes cada vez más conozcan acerca de los temas de la salud, de la medicina, de la enfermedad, que consulten oportunamente, que utilicen los métodos diagnósticos. Todo el equipo interdisciplinario de médicos con todas las especialidades que nos acompañan día a día en este espacio, en Telecafé, a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, y en Telepacífico a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, los miércoles es a las 11:30, y queremos con este espacio en Telecafé y en Telepacífico, lo mismo que buscándolos ustedes en YouTube, Jorge Enrique Rojas, en YouTube van a encontrar todos los programas, pueden ver día a día estos programas para tratar de conocer más, de familiarizarse más con los diferentes temas de salud. Y hay cosas que a uno lo ponen a reflexionar mucho como médico. Y no vamos a hacer este programa como una crítica ni a entrar en conflicto, es simplemente un programa para reflexionar, para ver casos clínicos que pueden ser los nuestros, que ojalá este programa llegue a los ojos y a los oídos de muchos políticos, congresistas, personas de EPS, personas que trabajan para las EPS, médicos que han de pronto cambiado ese concepto humano de una carrera que es de humanidades, como la medicina, donde hemos invertido entre 7 y 10 años para hacernos profesionales y a veces olvidamos la parte humana de esta labor médica. Y por eso hoy quiero compartir el dolor y la angustia que uno como ser humano, ni siquiera como médico, como ser humano, siente al escuchar historias clínicas como las que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Que sea pues este programa de reflexión para todos. Hoy tengo dos personas que han tocado mi corazón desde hace 4 años, que son Claudia e Isabel, una mamá y una niña. Mujeres que tienen un hogar conformado, una familia conformado, pero que han vivido el viacrucis de la enfermedad, como lo pueden vivir muchos de ustedes. Estoy grabando este programa hoy desde nuestro parque médico en la pradera en Dos Quebradas, a media cuadra, la iglesia en la pradera donde tenemos nuestra clínica, y lo mismo que en Manizales, donde también tenemos un grupo de médicos haciendo este tipo de terapias como en Bogotá y Cali. Yo quiero darle la bienvenida a Claudia y agradecerle, lo mismo que a Isabel, la oportunidad de abrir sus corazones para los televidentes de Telecafé, Telepacífico, personas que nos ven en tantas partes, y entender un poco esa historia clínica. Claudia, cuéntame cuál es esa historia. Bueno, Isabela nació con cosas como muy extrañas, Sí. porque no, desde el principio nunca pudo como eliminar como las heces y vomitaba como una persona adulta, no como un niño pequeño, sino como una persona adulta. Empezamos como el viacrucis de ir a los hospitales, a urgencias, y nunca nos daban un diagnóstico de qué podía estar pasando con Isabela. Luego de mucho tiempo, a los 2 años le hicieron un colon por enema, y el colon por enema mostraba que Isabela tenía megacolon ganglional. De igual modo, los médicos no les importó el resultado de este examen y siguieron dando un diagnóstico de un estreñimiento crónico. Perdóname, Claudia, que yo quiero entrar ahí para que la gente vaya entendiendo de qué vamos a hablar. Isabela es una niña que nace con un problema en el intestino, y entonces ella no, desde que los niños nacen y ahí mismo empiezan a eliminar la primera deposición que se llama meconio, ¿cierto? Que es la parte alimentaria de todo el embarazo. Isabela no eliminaba eso. Y después del segundo día empezó a eliminar, a las cuarto día, Ajá. a eliminar como unas bolitas. Yo voy a complementar de la historia porque han sido pacientes, y entonces les voy a complementar varias cosas. Entonces la niña empezaba a vomitar, así, fuerte, como ella dice, como un Como adulto, así, explosivo. explosivo. Y decían que era un estreñimiento. Ya pasaron 2 años de todo ese proceso, de ponerle sondas, de De hacerle, me imagino, lavarlas. lavados, enemas, de todo. Siendo una bebé le ponían sonda y la lavaban. Exactamente, entonces seguía con ese proceso y finalmente pasaron 2 años porque decían que era un estreñimiento, y ahí sí le hicieron un primer examen y encontraron que tenía un intestino muy grande, Inmenso. y alguien dijo, eso es un colon aganglionar, sin exámenes. Entonces, ¿qué es eso? Que
la mucosa, los tejidos del colon no tenía los nervios. De ahí que uno hace popó porque cuando se distiende el intestino llega el estímulo al cerebro y entonces el cerebro hace que se contraiga el intestino y uno vaya al baño. Ella no tenía ese estímulo, esa conexión desde el cerebro hasta los tejidos del intestino para evacuar. Entonces íbamos en los 2 años. ¿Qué pasó? Nos remitieron a gastroenterólogo infantil y el gastroenterólogo infantil siguió insistiendo en lo mismo, que no, que ella tenía un estreñimiento crónico y que no iba a hacer biopsia, que porque pues era una tortura para ella sin necesidad. Este gastroenterólogo la tuvo hasta los 7 años, haciéndole enemas, hospitalizándola, haciéndole lavados, probó los enemas del mercado totales y no mejoraba. Ya a los 7 años Isabela se le empezaron a partir los dientes, la piel a descaspar como una culebrita, el cabello a caerse, no podía hacer sus cosas porque los dolores eran severos, el estómago era inmenso y las piernas y el cuerpo muy delgados. Hicimos un cambio de gastroenterólogo, pagamos particular, un estudio con otro gastroenterólogo y él nos decía que Isabela tenía un megacolon aganglional, que el mismo examen lo mostró a los 2 años, que tenía megacolon aganglional. Que y lo difícil es que que ella tenía un 70%, después de hacer una biopsia, miraron que tenía un 70% sin células aganglionales. Pero resulta que con el mal diagnóstico ya el resto de intestino fue megacolon adquirido. Entonces ya tenía una especie de megacolon total. Se le dañó el colon. Se dañó total. Porque como igual retenía tanto, el resto de intestino se dañó. Ahí empezaron las cirugías. Ella a la edad de 15 años lleva mucho más de 30 cirugías, colostomías, unas cosas impresionantes. Bueno, pero cuando ella ya se le hace el estudio, encontraron que tenía otras cosas. Sí, cuando ella hicieron la primera cirugía, el primer descenso, que fue quitar toda la parte que no tenía células aganglionales. ¿Cuántos centímetros de intestino le quitaron? 70. ¿Tenía cuántos años? Tenía 7. 7 añitos, primer cirugía grande. Primer cirugía grande. ¿Y encontraron qué? Ella entró a unidad de cuidados intensivos y cuando salió con una sonda permanente la quitaron, la sonda para orinar la quitaron y Isabela no orinó más. ¿No volvió a orinar? No volvió a orinar. Hicieron estudios a ver el por qué no había orinado, a ver si habían hecho un daño en cirugía y resulta que Isabela tenía espina bífida oculta y tenía vejiga neurogénica, que siempre orinó por la presión que tenía de intestinos. Ella orinaba era por presión, no porque la vejiga funcionara. Sí. Entonces ya empezaron a los 7 años otros diagnósticos que nunca se vieron. Bueno, la espina bífida es que la parte final de la columna vertebral no se cerró, quedó como dividida, pero como de ahí salen los nervios que le dan ese estímulo a la vejiga para poder evacuar, entonces ella no podía orinar, tenía que orinar con sonda. Pero antes de eso, antes de la cirugía a los 7 años, ¿ella se orinaba o no? Sí orinaba, pero por ejemplo, si no iba inmediatamente al baño, tenía incontinencia. Siempre tenía problemas con la orina. Ajá. Entonces ya era, como decir, el problema del intestino que no tenía los nervios, la vejiga tampoco tenía los nervios. Entonces ella, ¿por qué orinaba? Porque ya se llenaba tanto la vejiga que finalmente pues se salía. Y si ella no corría, pues le ocurría en la ropa. Entonces era espina bífida, el intestino no tenía los nervios y la vejiga no tenía los nervios. Ya habían pasado los 7 años y ya tú te acuerdas de muchas cosas. Tú me contabas que le entregaba los pedacitos de dientes a tu mamá. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas de todo ese proceso? Cuéntanos. En realidad me acuerdo mucho de que ya no podía ir a ballet, porque yo hacía ballet. Hice ballet, yo creo que hice más de 1 año. Y a los 7 ya casi que no podía caminar, porque ya sí estaba muy mal y ya, de verdad, yo creo que ya ni tenía dientes, los tenía todos a la mitad. Entonces, pues, ya no podía ir a ballet porque ya no lo aguantaba. Íbamos al odontólogo, desde que salieron unas manchas blancas en los dientes, yo la llevaba al odontólogo, pero a los 5 años. Y yo les decía, y en el control de desarrollo, yo les decía, vea, es que los dientecitos se le están poniendo blancos, con manchas blancas, no, es que es descuido, usted no le lava los dientes bien a la niña.
Yo decía, pero les compro todo lo que hay en el mercado para quitarle las manchitas y no le salen. Después empezaron a ponerse cafés. Bueno, y también le dijeron que el estado de ella de desnutrición, porque dentro de Ah, una sí, desnutrición severa, era descuido suyo. era descuido mío. Todo fue así. Todo fue descuido mío. Y lo otro, a los 2 años que a ella le hicieron, que encontraron pues que tenía ese problema en el colon, el gastroenterólogo nunca quiso hacerle la biopsia ni nada, Ajá, que porque era un estreñimiento. porque le era un estreñimiento. Y también decía que era descuido suyo, que ella no iba al baño por descuido. Que ella se taponaba, pues que ella se llenaba y Sí. tocaba hospitalizarla y lavarla porque yo no le daba la alimentación que era. Pero se seguía la alimentación al pie de Bueno, la letra. cuando le quitan el intestino, ¿qué pasa? ¿Le hacen colostomía? ¿Qué pasó allí? Ellos quitaron, dicen que pues que el reto tampoco tenía células ganglionales, El ano. el ano, pero es que igual ellos le hicieron el descenso y le dejaron puntos en el recto, Ujú. todo el recto lleno de puntos, pero no tomaron como la precaución de alimentarla por las venas, que ya pues más adelante uno conoció lo que realmente tenían que hacer, sino que la empezaron a alimentar vía oral. Y de todo, Entonces, de todo, es que comiera lo que que quisiera. sí, que comiera lo que quisiera. Y ella hacía popó por debajo. Ajá. Pero con incontinencia y tenía los puntos, entonces se infectaron, porque pues a lo normal era que se infectaran. Claro, Por más que la lavábamos cada 10 minutos, inventamos todo, se infectó. se infectó. Entonces ya tocó colostomía. Ajá. Que la colostomía es un rotico en el intestino con Ujú. una bolsita para sacar la materia fecal por Ajá. allí. Y entonces, Fue complicado, se hundió una colostomía, porque el intestino trata de regresar donde estaba, entonces jala ah, y se hunde. sí. Eso fue una crisis impresionante en ella porque le dio una septicemia, Ujú. que es una infección Total, severa, sí. total. Fue recuperarse esa septicemia, tuvo como en estos 15 años ha tenido 3 veces, porque también se hizo fístulas. Ujú. En en la espina bífida había un tumorcito. Sí. Ese tumor creció a los 12 años y se volvió un teratoma. Ujú. Ese teratoma lo sacaron, pero el teratoma también estaba pegado al intestino. Le dejaron unos puntos al intestino, la alimentaron con NPT. Al quitarle la NPT, vuelve y se le hace fístula. Después de tantas cirugías, hacía bridas. Sí. Y las bridas amarraban el intestino, la hacían obstruir. Entonces ya ella vomitaba la materia fecal. Ujú. O le necroseaba parte del intestino, entonces tenían que entrar a quitar esa parte del intestino. Eran muchísimas complicaciones. Ven ustedes una historia clínica que vamos a tratar de darles explicación a ustedes con ciertas imágenes Ujú. de cómo Isabela a sus 15 años ha tenido más de 34 cirugías al punto de tenerle que quitar gran parte de su intestino, el recto, el ano, de tener que, ustedes se preguntarán entonces qué está pasando con ella, cómo Ujú. está funcionando su cuerpo, de tener que estar la mamá poniéndole sonda 2 o 3 veces al día para Ajá. evacuar su vejiga, entonces hacía infecciones urinarias infinitas a Ujú. repetición y adicionalmente empieza a tener unos tumores que llaman teratomas, que son unos tumores que forma el cuerpo humano que tienen piel, uña, hueso, tienen de todo y van creciendo Sí. de 10 centímetros, van creciendo y todos esos tumores empiezan a complicarle su cuadro clínico. Fuera de eso empieza a hacer cicatrizaciones en el intestino, como si unos queloides, se llaman adherencias, lo cual le complicó más la situación a ella y empieza a tener una gran cantidad de cicatrices y empieza el proceso, digamos, terapéutico, la búsqueda de ellos, el ver que finalmente muchas de estas situaciones fueron por atenciones tardías y después de este corte comerciales, Isabela nos va a contar cómo ha sido ese proceso y qué hace ella para, entre comillas, poder subsistir. Ya regresamos después de este corte comercial. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizal. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia.
Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo ha sido ese proceso familiar? Sí, Claudia cuenta la historia, ha sufrido como mamá, ni qué decirlo, pero ¿qué hay de la paciente? ¿Qué ha pasado con Isabela? ¿Cómo hace ella para poder dar del cuerpo? ¿Cómo hace ella para alimentarse? Sus dolores, todas esas complicaciones que empezó a sufrir. Ahora sí, cuéntanos esa parte tuya, Isabela. Los teratomas casi nunca son malignos, pero siempre actúan como si fueran malignos. Entonces causan dolor y alteran hormonas y alteran, entonces pueden causar incluso un coma. Y sí, pues empiezan a causar mucho dolor, mucho. Y ¿Cómo, pues, cómo también haces es tú un- para el proceso, digamos, de que tu cuerpo funcione, pues, tu intestino funcione? los cirujanos hace 4 años, 4 años. Sí, más o menos a los 11 años. Sí, 4 años, 5 años, decidieron que pues, la cosa no podía seguir así y se inventaron, por así decirlo, una cirugía. Hay una cosa que se llama micrófano, que es lo que hacen para sondar a la gente que pues, no le funciona la vejiga. Lo que hacen es que ponen acá una especie de ombligo y por ahí la gente pues mete una sonda y evacúa la orina, y cuando saca la sonda realmente nunca sale nada por ahí, es como si tuvieran un ombligo que solo se abre cuando pues, es necesario. Y entonces decidieron hacer eso con el intestino. Entonces lo que iban a hacer era que iban a inventar un ombligo con el... ¿Con qué fue el que lo hicieron? Con la apéndice. Con el apéndice. Cogieron el apéndice para no coger intestino. Entonces lo conectaron a acá, que es... Sí, es como un ombligo. O sea, parece otro ombligo. Antes estaba en el ombligo, pero se dañó, entonces ahora está acá abajo. Es como un pequeño circulito muy, muy pequeño. Y está siempre cerrado hasta que pues, tienes que abrirlo con la sonda. Y lo que haces es que pues pasas una sonda, lo conectas a un salino, te lavas, evacúas y ya no tengo incontinencia. ¿Pero esa es para la orina o para dar del cuerpo? Pues para el del cuerpo, para que no tenga incontinencia. Esa es la manera como da del cuerpo. Sí. Bueno, ella no orinaba. No orinaba. Cuéntenos qué pasó, ese desespero suyo que ya no orinaba. ¿Qué busca usted como terapia alternativa? Porque le decían que eso no tenía nada que hacerle. Sí, ellos decían que igual Isabel al tener espina bífida tenía vejiga neurogénica y que toda la vida iba a necesitar una sonda para orinar. Se volvió resistente a todos los antibióticos, entonces eran unas infecciones urinarias severas. Buscamos como otras alternativas y cuando le empezaron a aplicar la terapia neural, al tercer día de haberla aplicado, Isabela empezó a orinar. Sí. En esa misma época tenía el pie torcido, tenía el pie hacia adentro, por el teratoma.
Igual se le aplicó terapia neural y el pie volvió a la normalidad. Los neurocirujanos nos decían que por su espina bífida y por su tumor y por su cirugía, ella ya le quedaba el piecito así. Se le hicieron muchas terapias y el piecito no enderezaba. Cuando le hicieron la terapia neural, igual al tercer día, eso fue como milagro, aunque muy doloroso, ella empezó a caminar normal. Y la vejiga empezó a funcionar. Entonces ya se siguió haciendo la terapia cada mes y hasta el sol de hoy Isabela no necesita sonda. ¿Y la parte nutricional? ¿Qué pasó? Porque usted La antes, ella parte decía que comiera de todo y sí. tal. Ella se obstruía cada 3, 4, 5 meses. Isabela hacía una obstrucción. Intestinal. Sí. O hacía necrosis o hacía fístula. Fístula es que se le abre un hueco en el intestino y se riega la materia fecal dentro del cuerpo. Pero era porque los cirujanos le quitaban la colostomía. Ellos cuando tenía colostomía nos decían, aliméntela así, pero no para proteger el intestino, sino para evitar olores. Entonces uno la alimentaba mejor para pues, que no sintieran pues olores las personas y ellas pudieran estar tranquilas. Le quitaban la colostomía y nos decían, no, dele carne, dele lo que ella quiera. A los meses Isabela se obstruía de nuevo, vomitaba el popó, se hacían las fístulas, todo. Cuando empezamos a alimentarla sin carne, sin leche, sin azúcares, los granos muy medidos, le cambiamos la leche por leche de soya, por leche de almendras. La alimentación de ella es súper como especial, balanceadita. Y aprendimos como a cocinar de manera, algo así como vegetariano, pero igual se come carne y pescado. E inmediatamente pararon las obstrucciones. Ella lleva 3 años sin obstruirse y hay otros pacientes con la enfermedad de Isabela y se siguen obstruyendo. El año pasado nomás murió una muy cercana a nosotros por 6 fístulas en el intestino por mala alimentación. Ya. ¿Cómo ha sido ese proceso de la parte nutricional, el manejo del dolor, la respuesta al tratamiento? Ella empezó un programa de terapia neural hace 4 años. 4 años y uno ve cosas muy sorprendentes, que tristemente pues Claudia no compartió con muchos de sus especialistas por temor a que la regañaran. No entiendo por qué, si finalmente somos seres humanos y todos somos médicos y la terapia neural afortunadamente cada vez la hacen más médicos en Colombia y en el mundo. Es una especialidad, digamos, o es una información académica muy importante en la anestesiología. La terapia neural no es medicina alternativa, no es bioenergética, la terapia neural es un tratamiento ortodoxo, se utilizan agujas, se utilizan unas sustancias que tienen procaína y unos componentes ortodoxos farmacológicos. Y no lo que era hace tanto el miedo, perdona, al regaño, sino porque de tanta cosa se acostumbra uno a que todo, por ejemplo, se complicó. Pero como usted se puso a inventar. Sí. Como usted le dio por hacer eso. Como usted se salió del tratamiento que nosotros hacemos. Porque muchos medicamentos que dan nosotros se los quitamos y a ella le funcionan más otros medicamentos que los farmacéuticos. Entonces es más como el temor a que se llegue a complicar por su misma enfermedad, porque igual la enfermedad de Isabela es, se me fue el nombre, autoinmune, entonces igual no es curable, y que en el momento en que se complique te van a decir, pero como usted quiso hacer esta terapia. Claro, Entonces por eso no decía. Pero finalmente la neuróloga le dio de alta cuando vio que se le enderezó el pie, que se le quitó el dolor, que todo. Y la nefróloga, porque la vejiga de Isabela era como en forma de árbol. Sí. Al hacerle la terapia neural ya le hacían los exámenes y tenía una normalidad. Entonces ella me decía, ¿qué pasó con esa vejiga? La vejiga era en forma de árbol y ya con la terapia neural se aplanó, empezó a orinar bien. Entonces ella me decía, ¿cómo no la va a sondar? Se le van a dañar más los riñones. Y yo, no, ella está orinando. No me creía, le hizo un examen y la vejiga se veía totalmente normal. Y me decía, ¿qué pasó con esa vejiga? Y yo, no sé. Ya del tiempo yo le decía, no, Isabela, le estamos haciendo esta terapia. Entonces ella me decía, no, si eso está funcionando, algo que en realidad un niño con espina bífida no va a orinar, Isa orina, y la vejiga está normal, sígalo haciendo. Yo lo doy de alta. Bueno, Isabela, yo quiero que usted nos dé un mensaje de la parte humana. Tú tienes 15 años y has sufrido un viacrucis. Me imagino que usted se ha desesperado. ¿Cómo ha sido eso? Querer vivir, no querer vivir, tirar la toalla, luchar. Tantas personas que con una enfermedad
hasta se suicidan, no quieren ya vivir el resto de la vida, se empiezan a buscar, es que maté un cura, es que soy la más de malas, es que, ¿por qué a mí? ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Qué mensaje le dejaría usted a tantos jóvenes, a tantas mamás, con una niña que a los 15 años ha tenido más de 34 cirugías, que no puede estar en la academia porque tiene que estar de consultorio en consultorio? Háblenos de esa parte humana tuya. Yo siempre le he dicho a mi mamá que yo no tengo la valentía para rendirme. Porque es que para eso se requiere una valentía impresionante para decir, no me trato más y déjenme quieta. Yo no puedo con eso y nunca he podido con eso. Como que la idea sola me da un uy. Y siempre me han llegado puntos en los que me desespero y quiero salir corriendo, pero siempre vuelvo. Y así duela y así todo, pues no, todo pasa. ¿Qué mensaje le dejarías a tantas personas que dicen, pero cómo esta niña que prácticamente no tiene ano, no tiene recto, se tiene que poner una sonda para dar del cuerpo, estuvo sondeándose para poder orinar, le han operado varias veces un tumor, que el tumor vuelve y le aparece, los dolores, porque la conocí con los dolores más terribles, en una cicatriz que tenía por una fístula? ¿Cómo ha sido todo el proceso y qué mensaje dejarías? Todo pasa. Todo pasa. Y Claudia, ¿cómo ha sido ese proceso suyo como mamá? Complicado, porque igual una mamá con un hijo así, con estas enfermedades, se tiene que volver secretaria para manejarle la agenda de los médicos. Se tiene que volver abogada, saberle todas las leyes para montar las tutelas, para defenderse con la EPS, para defenderse con todo. Tiene que ser médico porque tiene que saber más que el médico, porque si no te la diagnostica más y te la hacen de todo. Tiene que ser la mejor mamá del mundo porque hay que tratarlos con todo el amor. No sé, es luchar incansable. ¿Tú eres feliz? Sí. Yo creo que la gente dice que no es feliz, pero eso es... yo no puedo decir que me siento feliz todo el tiempo, pero yo sé que soy feliz. O sea, ser y sentir son dos cosas muy diferentes. Uno siente una cosa hoy, mañana siente otra. Pero yo sé que así en el momento no me siento feliz, yo sé que soy feliz y que tengo una familia que me hace feliz y que tengo unos amigos que me hacen feliz y que tengo una vida que me hace feliz. Y una super mamá y un super papá. Y entonces yo quiero decir una cosa, he aprendido mucho esta historia y por eso quería compartir este programa con todos ustedes en Telecafé y Telepacífico, porque Isabela le da una enseñanza de vida muy grande. Ella, por ejemplo, llega a la consulta, ella lo abraza a uno, le coge la nariz, uno la ve feliz. Y todo ese proceso es el resultado de tener ese contexto familiar, de tener ese apoyo de esa mamá, es de haber encontrado de pronto una posibilidad terapéutica que le ha ido cambiando ese viacrucis tan grande que ha tenido con su enfermedad. Y yo quiero concluir algo. En la medicina hay que pedir un segundo concepto siempre. Ninguno de nosotros los médicos tenemos la última palabra. Cuando a Claudia le dijeron que la niña vomitaba de la manera que vomitaba, que había que ponerle sonda porque ella era una descuidada, que le daba mala comida y que la niña era un estreñimiento, pese a que ya le habían dicho que estaba haciendo un colon que no tenía esos nervios. Si Claudia hubiera pedido o hubiera tenido la asesoría de un segundo concepto y le hubieran hecho a Isabela esa biopsia a los 2 años y le hubieran retirado ese pedacito de intestino que tenía dañado, el resto no se le hubiera dañado, porque ella tenía un colon aganglionar de un tamaño, pero ya al tener un estreñimiento crónico y llenarse de materia fecal y inflamándose el colon, se le fueron dañando más tejidos y finalmente hubo que quitarle gran parte del intestino a los 7 años. Es decir, que se perdieron 5 años por la negligencia de un colega decir, no necesita una biopsia, es que lo que tiene es lo que yo digo. Y si ella sigue estreñida es porque usted es una descuidada y no le está dando la dieta. Yo no creo que una mamá quiera ver sufrir a un hijo. Y entonces, como soy descuidada, la alimento mal. No.
ella estaba en ese sufrimiento también, pero no le quisieron hacer ese segundo examen, que seguramente le hubiera solucionado a Isabela ese problema y no hubiera tenido que pasar 34 cirugías. Es más, hubiera sido más económico y menos problemas para ese gastroenterólogo, para esa EPS, haber hecho ese estudio a los 2 años y no que gastarse esa millonada en todo lo que ha pasado ella. Actualmente ella todos los días se pone su sonda para poder estimular el intestino y evacuar. Afortunadamente la terapia neural activó esas terminales nerviosas en su vejiga y ya ella está orinando permanentemente sin sondas. Y los dolores que tenía por sus cicatrices, los dolores que tenía por todo el proceso de la enfermedad, con la terapia neural, que vuelvo y repito, es con agujas, que la gente viene a la consulta y no sabe que es con agujas, quitó el dolor, le permitió enderezar su pierna, que seguramente estaba doblada por esquivar el dolor que le generaban todas esas cicatrices, y veo un cambio maravilloso. Yo quiero agradecerle a Claudia, a Isabela y a todas las personas que han hecho parte de este proceso. Yo iba a decir que pues la gente a veces cree que porque uno se ve como muy, sí, positivo, nunca ha flaqueado. Y uno se llega a decir cosas muy feas, viendo el techo de una habitación de una UCI, muy, muy feas, viendo el lado más horrible de la enfermedad y viendo todo lo feo y todo lo malo, pero yo solo quería decir que las cosas buenas siempre pesan más. Ya. Es una reflexión de vida que todos debemos de tener muy presente. Yo quiero que hagamos este corte de comerciales porque quiero compartir también otra historia clínica. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. ¿Le pasa muy frecuentemente esto? Náuseas y vómitos, dolores en la parte superior del vientre y el abdomen, retorcijones. Puede ser gastritis. Prevenga esos síntomas tan molestos y ayúdese con Colbre, para que su estómago se lo agradezca. Colbre, pedidos en Manizales 885-0302. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum. Un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías. La alternativa más saludable, sin estrés. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, de
quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Con todos ustedes otro caso clínico, que lo hago por la angustia de ser médico y ver muchas situaciones que uno no justifica. Yo creo que el hecho de que seamos médicos no nos ponen en un pedestal. La MD de médico no significa medio Dios, no, es de médico. Y médico realmente, o la palabra doctor, significa enseñar. Y yo creo que es lo que yo trato de hacer en este espacio con todos los médicos que me acompañan, es hacer educación. Y es que reflexionemos, porque voy a contar una historia clínica de una paciente que fácilmente puede ser la mamá de cualquiera de nosotros, y es doña María Lucidia. Cuéntenos qué es lo que le pasa, Ludivia. Doctor, yo apareció en mi labio 2 úlceras, eso hace como desde julio. Sí. Yo fui a la IPS que tengo, me dijeron, me formuló la doctora que me vio, me dijo que era un herpes. Pues me formuló y yo me fui a hacerme el tratamiento con el herpes, pero resulta que eran 1 mes, 2, 3 y yo seguía lo mismo. Me fui otra vez a pedir cita y pues me la postergaban, que para al mes iba, que no hubo contrato, que dejémosla para el otro mes, al otro mes fui, porque llegué 2 minutos tarde, perdí la cita y mientras tanto mi problema avanzaba. ¿Qué fue yo sí quiero que cuente eso de los 2 minutos de la cita. Pues doctor, yo llegué a la cita, mientras uno hace el copago, pues siempre hay fila y uno se demora un poquito. Yo llegué, mientras hice el copago se me pasó por ahí unos 3, 4 minutos. Cuando fui donde la señorita en la ventanilla me dijo, señora, ya perdió la cita. Le dije, niña, ¿por qué? Dijo, no, porque llegó muy tarde, llegó ya 2. Ay, le dije, pero eso no es justo. Sin embargo, yo me subí a la segunda planta donde el autor estaba, la miré, estaba sola, no tenía pacientes. Cuando yo ya entré y dije, ay doctora, no es justo que yo tengo un problema y que pierdo esta cita. Dijo, señora, eso es cosas de la IPS, dijo, eso nosotros no nos podemos. Entonces, mientras tanto, mi problema siguió y al otro mes me volvieron a dar la cita. Fui a la cita. Eran las 3 y me fui a las 2. A las 2:30, 3 o 3:30 salió una señorita y dijo, los pacientes que vienen para el doctor, dijo, me hace el favor, hoy no hubo cita porque el doctor tuvo un inconveniente y no pudo venir. Otro mes más. Entonces yo ya me desesperé porque sinceramente el problema no me gustó. Me fui y pagué un dermatólogo particular. Yo fui y lo pagué. Y el dermatólogo cuando me vio me dijo, vea señora, usted ese problema que tiene, yo se lo puedo, pues yo le diagnostico, pero primero sáqueseme una biopsia. Me fui al problema de la biopsia, doctor. ¿Particular también? Particular la pagué, la biopsia. Al mes me llamaron y me dijeron, señora, ese problema no está bien porque es un cáncer escamocelular, yo no sé qué me dijeron. Pues yo me preocupé mucho. Entonces, ya viendo que por mí no hacían nada, yo me fui cuando yo tenía esta cita para el 22 de diciembre en Cali. Resulta que el 18 de diciembre me empezó a salir esta ulcerita de aquí. Yo me preocupé. Entonces yo llegué a Cali y ya me iban a señalar para hacerme en el vaciado, no sé qué decían aquí, que tenían que sacarme, otra vez abrirme para ver si algo me había quedado. Pues yo, doctor, lo que hice fue, me fui a Cali el 22 de diciembre que teníamos la cita, y el 18 de diciembre antes me salió esta ulcerita. Cuando ya me iban a marcar, que ya me iban a operar, de pronto no sé cómo yo le dije, doctora, le dije, pero mire, es que aquí me salió a mí esta dijo, ay no señora, eso ya es otra cosa, dijo, nosotros no podemos operarla, tiene que ir al oncólogo, el especialista, el que es cirujano,
porque ya no podemos hacer otro mes para la cita, otro mes para volver allá, y pierda tiempo. Ya fui allá, el oncólogo muy formal, ¿para qué voy a decir? Muy formal, me trató, me dijo, señora, dijo, usted tiene que sacarse estos exámenes para poder mandarla al anestesiólogo. Le dije, doctor, dijo, tiene que sacarse. Bueno, pues uno tiene que acatar lo que el médico dice. Me fui otra vez a sacarme esos exámenes. Lo saqué, ya me dieron la cita con la anestesióloga. Yo llegué allá a Cali me la mandaron. Llegué a Cali y me recibió. Le cuento que en mi vida he tenido hartas veces entrevistas con médicos, yo no, en mi modo de ser no soy grosera, yo respeto a las personas y desde que yo llegué no sé por qué sería que yo le caí mal o qué, pero las emprendió conmigo como si fuera pues mi enemiga y sin conocerla y sin conocer. Yo le preguntaba una cosa, me contestaba otra con grosería. Yo le decía, doctora, después de esta valoración usted me da la cita con el anestesiólogo, con el cirujano. Dijo, a mí no me venga con esas cosas que aquí yo no sé, eso vaya, llévele esa historia al médico que yo no sé qué. Bueno, yo de pronto me dice, a ver, ¿dónde están los exámenes? Usted es una descuidada con la salud. Doctor, yo sinceramente me dio, como se dice, hablamos nosotros, me dio piedra de ver que pagaba estos exámenes particular. Le abrí los exámenes, le dije, doctora, mire, todos estos exámenes los he pagado particular. Dijo, pero usted no trajo el de tiroides. Le dije, doctora, ¿cómo lo voy a traer si el oncólogo no me lo ordenó? ¿Cómo lo voy a traer? Le dije, los que él ordenó yo los traje. Bueno, ahí ha empezado mi calvario y ahí estoy, que vaya, que tiene que ir. Ya fui donde el anestesiólogo y ¿sabe qué me dijo? Dijo, me saca estos exámenes y usted tiene que pasar por internista. A mí no me habían dicho eso. Bueno, me fui a Popayán a buscar el internista. En Popayán no había internista. Había que ir otra vez a Cali. Que vaya, venga a Cali todas las veces que he ido, porque puedo probar todas las veces que he ido. Y eso ha sido de mi bolsillo y de mi... A mí nadie me ha colaborado, en lo más absoluto. De mi EPS nadie me ha colaborado. Bueno, ahora estoy con este problema que me empezó ya esa úlcera. Ya me vine desesperada porque sinceramente uno tiene que aprender a buscar opciones. Y yo dije, me voy a buscar una opción. Vine aquí a Pereira, donde el doctor Rojas, y le pedí que me mirara, que yo qué podía hacer, que este problema que yo tenía, pues él no le gustó como vine. Dijo, ¿cómo así que esto es un descuido? Le dije, doctor, le dije, yo no me he descuidado, yo he hecho todo lo posible por hacer mis exámenes para que se haga lo que me tengan que hacer ligero y no me le den tantas vueltas. Eso... Voy a una parte, señora, tiene que sacar este examen. Señora, la orden de apoyo, usted no la ha sacado. Señora, mire, y los médicos me ven, el oncólogo en Cali me dijo, señora, le voy a poner estos exámenes prioritarios. Se los voy a poner prioritarios para que me la atiendan ligero, porque esto es urgente. Allá llego y como que de prioritario no entienden nada, porque a mí me pagan 2, 3 horas a esperar una cita y que soy prioritaria. Bueno. Mientras eso ha pasado, doctor, aquí me ve como estoy. El problema ha avanzado, ahí estoy con él y en esa estoy. Una señora de 75 años, María Ludivia, nos comparte una historia que fácilmente podría ser la historia de la mamá de nosotros. La pregunta es, ¿la doctora que no la atendió por las 4 minutos, vería en ella a la mamá? La doctora que en Cali la regañó, la insultó, la trató mal, la hace llorar, la regaña, no la atiende y la despacha, ¿vio en ella a la mamá de ella? Han pasado 9 meses y no le han dado solución. Pero es que no le están dando solución a una gripa. Es que ya todos saben que ella tiene un cáncer, que es un cáncer que hay que prestarle mucha atención. Ella llega a la consulta después de viajar no sé cuántas horas desde Popayán, buscando auxilio. Ella está buscando auxilio, a ver qué se le puede hacer. Ella obviamente necesita un tratamiento de oncología, y va a necesitar una cirugía, y va a necesitar radioterapia y todo. Pero en 9 meses ni siquiera la han preparado una dieta, un ayuno, una desintoxicación, una recomendación.
Ella llega acá, como dice, con una úlcera en esta parte, con un ganglio inflamado, con fiebre, muy sintomática. Llega ayer en la tarde y con el grupo de médicos empezamos a ponerle ozono, le empezamos a hacer tratamiento de una vez, a hacerle un proceso de dieta, ayuno, desintoxicación. Pero esto es un complemento. Ella necesita urgente y que tengamos que utilizar un medio de comunicación para decirle a las EPS, por favor, ella podría ser la mamá del gerente de la EPS, ahí sí le correrían, o la mamá de cualquiera de estos médicos, ahí sí le correrían, pero es una señora de Popayán, doña María Ludivia, quién sabe quién es esa señora, que mire a ver cómo brinca de consultorio en consultorio, a ver quién tiene la buena voluntad de decirle, le vamos a prestar atención y le vamos a hacer un tratamiento. Eso no es humano. No se justifica uno estudiar 7 años y más con especialización para ponerle la chapa de MD médico a un uniforme y tener la potestad de decir la regaño, la insulto, no la atiendo, haga lo que quiera, cuando realmente se estudió una carrera para solucionarle un problema de salud a alguien. Ella no tiene una gripa, tiene un cáncer que empezó en sus labios. Y desde el principio, cuando una persona no mejora un síntoma, hay que buscarle por qué no. Volvió y le decía, no, eso es un herpes. Y volvía y le decía, no, eso es un herpes, son juegos. Pero nunca fueron un poco más allá. Tan raro, no se mejora, no se alivia, ¿qué será? Y era un cáncer lo que estaba haciendo. No es justo que sigamos viviendo estas situaciones. Doña María Ludivia, ¿quiere dejar algún mensaje final? Pues que todas las EPS, por favor, que salió una ley, ¿cómo es que llama? Ley estatutaria. ¿Cómo Sí. es? Sí, una ley estatutaria que es para atender a todos los pacientes, que la ordenó Santos, que la hagan cumplir, pero no que le miren la cara al paciente que llega a ver si a ese sí hay que correrle. No, desde el más humilde hasta el más encumbrado de toda la humanidad necesitamos que nos atiendan, necesitamos que se pongan la mano en el corazón y que atiendan los pacientes, pero a la hora que se toca que atiendan, no que esperan que ya el pobre paciente está terminal, como dicen que están todas las EPS terminales, entonces eso están esperando, que todos los pacientes estemos terminales también para atendernos. Y están terminales porque la plata de la salud se la gastan haciendo canchas de golf y Eso haciendo lo oigo cosas. todos los días, que la salud está terminal, pero hay que pagar el mes. Si usted no paga, en un mes, 2, ya no la atienden, ya no la atienden. Apareció una nueva especialidad en la medicina que se llama el juez, que no sabe nada de medicina, pero parece que la carta de remisión de él a través de una tutela tiene más importancia que la de los mismos médicos. Ojalá esto lo vieran los políticos y pensaran antes de que lo reelijan, si realmente saben escribir salud con la S o con la S de plata, si realmente entienden cuál es la problemática y cambiemos este sistema de salud. Muchas gracias, María Ludivia, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este espacio.